Nadie conoce con certeza de dónde vinieron las valquirias. Algunos afirman que estuvieron allí desde siempre, ocultas en las profundidades insondables, el lugar donde se hundían las poderosas raíces de Yggdrasil, el fresno sagrado del universo nórdico. Se cuenta que habitaban allí junto a una casta también especial de mujeres divinas, conocidas como las Nornas. Las Nornas desarrollaban una actividad muy importante. Eran las encargadas de tejer con gran habilidad el tapiz de los destinos de cada uno de los seres mortales y también el de los dioses. Los hilos que formaban el gran tapiz del destino representaban la vida de cada ser, su longitud indicaba la duración de tiempo que se le había otorgado, y su textura y color indicaban los eventos más importantes a los que debería hacer frente, el ser en cuestión, durante el transcurso de su vida. Asimismo, las Nornas, ayudadas por las valquirias, eran las que se encargaban de regar generosamente las enormes raíces de Yggdrasil, para que éstas se mantuvieran vigorosas y frescas, utilizando para ello las sagradas aguas del pozo de Urd. Los dioses asgardianos intentaron infructuosamente que las Nornas les enseñaran sus tapices, pero éstas se oponían una y otra vez, pues nadie estaba autorizado a verlos, especialmente los dioses de Asgard. 3 eran las Nornas o valquirias principales. Urd era el nombre de la primera, significa lo que ha ocurrido. La segunda recibía el nombre de Verdandi, cuyo significado es lo que ocurre ahora. Skuld era la tercera, su nombre significa lo que debería suceder, o lo que es necesario que ocurra. De esta manera Urd era la Norna que hilaba los hilos del telar, lo que ha ocurrido, para que sus hermanas Verdandi y Skuld hilvanasen y tejieran con él, dando así forma a las vidas de todos los seres, lo que ocurre y lo que es necesario que ocurra. Así pues todas ellas estaban asociadas al destino, pero el pasado, el presente y el futuro, están entrelazados de tal modo que no pueden ser separados ni siquiera por las hermosas normas, pues todo lo pasado afecta continuamente el presente y condiciona lo futuro. Por lo tanto Nornas y valquirias conocían de antemano el destino de cada uno de los seres mortales, y también de los seres divinos. Nornas y valquirias intercambiaban a menudo sus roles. Eran capaces de tejer los destinos al mismo tiempo que diseñaban la estrategia a seguir para que las batallas siguieran el curso correcto, tal y como había sido tejido en el tapiz de la guerra. Eran excelentes guerreras, extremadamente hábiles en el uso de la lanza y la espada, aunque raramente se involucraban directamente en las batallas excepto para evitar algún que otro resultado inesperado. Su auténtico cometido comenzaba al finalizar las contiendas. Esta raza especial de mujeres tenía asignada como labor fundamental la de escoger, entre todos los caídos en combate, aquellas almas de los guerreros que hubieran demostrado ser merecedores de ello, ya fuera por su valentía y coraje o por sus obras y rectitud. Las valquirias decidirían quiénes de ellos acompañarían a Odín en su batalla final, el temido Ragnarok. No todas las almas de los valientes caídos serían llevadas al Valhalla, para allí celebrar un banquete eterno, con abundantes cuernos repletos de dulce hidromiel, junto al gran dios Odín padre de todos. A partir de ese momento estas almas de valientes guerreros recibirían el nombre de Einherjar. La mitad de las almas serían depositadas en el palacio de la diosa Freya, el fabuloso Folkvanger, donde la sabia diosa los hospedaba con agrado divino. Solo una parte de las almas serían escogidas por las valquirias, aquellas que no hubieran demostrado una actitud recta y honesta, serían depositadas en un ardiente lugar conocido como Helheim, el cual era la región más profunda de Niflheim, el 9º mundo del árbol sagrado. Valquirias y Nornas tenían una estupenda residencia en Asgard. Moraban en un palacio cuyo nombre era Vingolf y estaba junto al Valhalla. Este palacio fue construido al mismo tiempo que el Valhalla, por orden de Odín. El palacio Vingolf disponía de varios acogedores salones, y allí serían conducidas algunas de las almas de los guerreros de su elección, y de esta forma serían agasajados y recompensados por su valentía. A este fabuloso palacio acudía frecuentemente el gran dios Odín. El padre de todos tenía un trono de oro reservado solo para él, y así sentado en el majestuoso asiento, y con un gran cuerno repleto de fresca hidromiel, acordaba desenfadado con las Nornas y valquirias cuáles de ellas atenderían el servicio y cuidado de los grandes y frecuentes banquetes que celebraban los Einherjar, pues las valquirias, bajo las órdenes de la diosa Freya, habían aceptado realizar con agrado tal cometido.
Odín sentía un profundo respeto, y también temor en cierto modo, por estas diosas de origen desconocido. Sabía que las Nornas, ayudadas por las valquirias, tejían los destinos de dioses inmortales. Sabía que el sagrado árbol Yggdrasil se mantenía fresco y vigoroso, gracias a que estas hermosas diosas, en ocasiones disfrazadas de guerreras, lo regaban y refrescaban constantemente, usando para ello el blanco y extremadamente suave lodo que bordeaba las orillas del sagrado pozo de Urd, allí donde todas las raíces del sagrado fresno confluían. Lo que estos hechos significaban es que estas increíbles mujeres podían, si así lo deseaban, cortar en algún momento cualquier hilo del tapiz del destino. Ellas poseían algo que al gran dios Odín le costó uno de sus ojos obtener. El poderoso Dios Padre de todos tuvo que sacrificar uno de sus ojos para que el gigante Mimir le permitiera beber de la fuente que éste custodiaba, y la cual otorgaba la habilidad de conocer el destino de todas, y cada una de las deidades, y cada uno de los mortales que habitaban el mundo de Midgard. Por esta sabiduría conseguida en el pozo de Mimir, el gran dios era perfectamente consciente que todo terminaría con la gran batalla final, el temido Ragnarok, el día en el que todos, dioses y mortales, gigantes y monstruos, enanos y elfos, todos ellos caerían en la terrible batalla del fin del mundo. Regar, cuidar y tejer el destino del universo no parece ser una tarea sencilla. Estas diosas eternas son merecedoras de todo el reconocimiento posible. Valquirias y Nornas desempeñaron una labor encomiable, una labor que exigía una serie de cualidades que no acostumbraban a estar presentes entre las deidades masculinas, donde la fuerza, el coraje y la determinación eran las características más apreciadas por los dioses. En algunos párrafos de los antiguos textos, se cuenta que estas divinidades femeninas ya estaban allí cuidando de las raíces del sagrado árbol, desde que éste brotara en el comienzo de los tiempos, incluso antes de que los dioses llegaran. Tal vez sigan allí después de que los dioses se hayan marchado. De ser así podemos tener el ánimo tranquilo, pues las Nornas y Valquirias siguen tejiendo, con gran habilidad y cuidado, el gran tapiz de los destinos, y para cortar o encajar cualquiera de los hilos rebeldes siempre consultan convocando un gran consejo. Estas son algunas cualidades que poseían, sin que muchos lo apreciaran o imaginaran, estas hermosas deidades femeninas. Valquirias y Nornas solo era una distinción para diferenciar el tipo de actividad que realizaban en un determinado entorno y en un momento dado. Ellas sabían lo que debían hacer en cada momento, pues poseían el conocimiento por el que Odín tuvo que pagar con uno de sus ojos por obtener. Gracias a las Valquirias por su contribución a la historia y mitos de la humanidad. Y también por la excelente labor que realizaron, siempre aconsejadas por Freya, en su sabia elección en los campos de batalla, para que solo las almas de los valientes, rectos y justos tuvieran la oportunidad de disfrutar de los palacios y la hidromiel del Valhalla.